Qué lindo poder saludar a nuestra compañera Vanina Cacase. ¿Cómo te va, Vanina? Muy buenos días. Ay, pero qué lindo recibimiento, Bueno, y por más favor, un viernes. mereces eso y mucho más. ¿Cómo estás? Uy, pero ¿Soportaste el viento de ayer? No, no lo soporté, no lo No, toleré. qué increíble. Pero por suerte se cumplió el pronóstico de vos ya sabés quién. Eso ¿eh? sí, eso sí. Nos guste o no, Sí. cuando Raúl nos dice que va a pasar, habitualmente pasa. Sí. Y hoy estamos más fresquitos, Hoy estamos mucho un poco más. frescos. ¿eh? Sí. Aparte sin el viento. Ya sin el viento ya cambia. Es otra cosa. Exactamente. Bueno, te cuento, Mariano, Sí. sigo hablando de los impuestos, de lo que tributamos. Sí. Y esta vez a través del estudio que siempre realiza FADA, esta Fundación para el Desarrollo Agropecuario, que hablan del productor rural, que de cada 100 pesos que produce, 59 quedan para el Estado. Y creo que lo tenemos al economista en jefe, a David Miazo, para consultarlo. Allí está. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, para nosotros también, y bueno, y no dejamos de sorprendernos con los impuestos que hay que pagar, todo lo que va al Estado. Pero vamos con las cifras que ustedes han relevado. David, contanos. Bueno, como muy bien vos decías, hacemos este trabajo cada 3 meses y básicamente se mide la participación de los impuestos provinciales, municipales y nacionales sobre lo que es la producción agrícola. En este caso, de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola con los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, 59 pesos con 20 en esta medición es lo que se lleva el Estado a través de estos diferentes impuestos. En el caso de la soja, por ejemplo, que tiene más derechos de exportación que el resto, mientras que el promedio es 59, la soja es 64,6. En el caso del maíz es casi el 50, en el trigo el 55 y en el girasol el 49. ¿Y qué es lo que vienen observando ustedes en este estudio que realizan cada 3 meses? ¿La presión impositiva es cada vez mayor? Bueno, en términos de impuestos, en el último año hemos tenido una suba de impuestos por una primera suba de derechos de exportación en diciembre del año pasado y una segunda suba para lo que es soja en marzo de este año. Entonces, en ese sentido ha habido aumento de las alícuotas de derechos de exportación principalmente. Lo que se suma ahora, el impuesto a la riqueza, que este indicador no toma porque no agarra al 100% de los productores, sino que agarra a una parte. Por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, un campo de 800 hectáreas en alguna zona del departamento Río Cuarto tiene una evaluación fiscal de 200 millones de pesos, por lo cual ya un campo de 800 hectáreas debería pagar un impuesto a la riqueza de 4 millones de pesos. Después, por ejemplo, si nos vamos más hacia zonas más productivas como Marcos Juárez, ya un campo de 550 hectáreas ya alcanza el umbral para pagar el impuesto a la riqueza, además de otros bienes productivos como podrían ser la maquinaria agrícola, que también suma en este nivel. Bueno, ese impuesto en este indicador no está incluido porque toma casos específicos y no se puede calcular bien cuál es el efecto promedio para el país como lo hacemos. Bien, pero con y las lo variables... que se viene notando... Sí, perdón. No, te iba a decir, David, que recordemos que esta señal llega a todo el país, por eso es que me gustaría también que establecieras otra comparación con las variables que ustedes manejan hasta ahora con respecto a otros lugares del mal llamado interior del país, ¿no? Bueno, en provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, son valores similares a lo que te estaba diciendo de provincia de Córdoba, donde provincia de Córdoba tiene un sistema online de catastro que es muy fácil ver estas cosas, el resto de las provincias no, pero los valores fiscales se han actualizado en los últimos años, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, así que también tienen valores cercanos a nosotros. Claramente, si nos vamos hacia localidades como Pergamino, Rojas, Salto y algunas más, o en el caso de Santa Fe, a Venado Tuerto, Rosario, de la zona de Rosario, que son algunas de las regiones más productivas del país, por lo tanto tienen valuaciones fiscales también superiores. Ya campos de menor escala entran en el umbral mínimo para pagar el impuesto a la riqueza. Lo que también se suma a la maquinaria. En el campo este año se incorporó mucha maquinaria nueva, estamos en un año de ventas récord de maquinaria agrícola, y eso también, incorporar la maquinaria agrícola a valor actual, porque son maquinarias
nuevas, también suma de manera sustancial, porque estamos hablando de varios miles de dólares o cientos de miles de dólares en el caso, por ejemplo, de una cosechadora o de algún tractor, que son algunos de las máquinas más caras que se utilizan. Bien, David, en los segundos finales de esta entrevista, ¿qué pronóstico tenés para los primeros meses? Porque ahora hay que ir de a poco, ¿no? Viendo qué pasa para los primeros meses del año próximo. Bueno, algo que afectó este indicador para que baje es la mejora de precios internacionales de los últimos meses, que fue muy buena, es una buena noticia para el país. Hay que ver cómo va a continuar esto. Por ahora la expectativa es que se sostengan. Entonces, en ese sentido, sería, digamos, una buena noticia que se sostuvieran en los precios actuales. Y después el otro indicador a seguir es los rindes, cuánto se produce, porque ya por ejemplo el trigo ya se ha visto afectado de manera negativa por la sequía de estos últimos meses, y ya hay previsiones de que la soja y el maíz también se van a ver afectados en términos de rindes por las pocas lluvias que hay en general a nivel país. Así que eso va a ser una variable clave a seguir, no solo por este indicador, sino por el país en general, porque recordemos que más del 70% de las exportaciones del país provienen del campo. Por lo tanto, este es un tema a seguir para entender cómo puede continuar la economía y el dólar hacia el año que viene. David Miazo, economista jefe de FADA, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un gusto siempre conversar con ustedes. Gracias.